Hoy tenemos un tema muy importante, ya lo vamos a poner acá abajo. Este segundo retiro del 10% de nuestros fondos de pensiones, pero lógicamente lo vamos a conectar con esto que tiene directa relación con el derecho de familia, ¿cierto? Y que tiene que ver con estas deudas en las pensiones de alimentos, que ahora tiene muchas diferencias con el primer retiro, el que tuvimos hace unos meses atrás. Conversemos un poquito como introducción respecto a esto, Roxana. Sí, porque acuérdate que la vez anterior cuando analizamos la primera ley que permitió el primer retiro, había muchas nebulosas, muchas cosas, digamos, ambiguas, no era todo claro, y muchas cosas quedaban en definitiva a lo que el juez de familia iba a resolver en cada caso. Ya había muchas situaciones que se podían dar y la ley anterior era muy genérica, no especificaba, no precisaba algunas situaciones, y a diferencia, digamos, de lo que trae esta nueva ley, que tiene algunas precisiones que vamos a señalar, es más clara, digamos, en el sentido que viene a clarificar en algunas situaciones cómo proceder, cómo debiera realizarse, digamos, disminuyendo, ¿cierto?, estas situaciones que nos intrigaban, como tramitar, a fin, obviamente, de ayudar siempre a los alimentarios que en el fondo persiguen pagarse con los fondos retenidos respecto de las pensiones de alimentos que les adeudan. Claro. Ahondemos un poquito las diferencias, pues conversemos un poquito ya de estas diferencias sustanciales entre el primer retiro y el segundo retiro, que ahora hay muchos que todavía no han realizado incluso el trámite. Sí, oye, hasta que salió la ley, porque... Oye, costó. Y costó que saliera la ley, estaban todos ansiosos esperando. Bueno, ya finalmente sabíamos que se iba a aprobar la ley, pero no sabíamos en qué término, y ya la gente no sabía si volvía a la Cámara de Origen, se iba a la otra, y más trámite y más trámite. Finalmente, mira, el 10 de diciembre se publicó la ley, ¿ya? Eso es importante porque de ahí en adelante se activa todo lo que tiene que ver con las solicitudes vía online respecto de la AFP y también respecto de la plataforma en el juzgado de familia. Bueno, la ley, como yo te dije, viene a clarificar algunas situaciones. En términos de retiro, Cristian, de los montos, de los mínimos y los máximos, ya nos podemos dar cuenta que viene en las mismas condiciones que la ley anterior, ¿cierto? Que las personas pueden retirar un mínimo de 35 UF, 1 millón de pesos, y con el tope máximo de 150, que son 4.300.000, ¿ya? Eso no se mantiene tal cual. Las personas, obviamente, que en su cuenta de capitalización individual tenían menos de esa suma, lo van a poder retirar todo, y aquí nos encontramos ya en una estadística que los adultos mayores el 50% y ya iba a quedar ya sin, una estadística que estuve leyendo por ahí, ya sin digamos, ingreso en su cuenta de capitalización individual, imagínate. ¿Cuánto gente? 50% leí yo. Igual no es menor, sí, no es menor. Y, digamos, también tiene los mismos 365 días desde que se aprueba la ley al día siguiente para hacer esta solicitud de retiro, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, no hay diferencia. Lo que sí hay una diferencia es respecto de quienes pueden hacer el retiro. Aquí hay una prohibición expresa de quienes no podrían hacer el retiro, a diferencia de lo que ocurrió con la ley anterior. Recuérdate que esto se prestó para muchas discusiones respecto de aquellos senadores, parlamentarios, que estaban legislando por el retiro y que también se supo que algunos de ellos habían hecho uso de este 10%, ¿ya? Cuando en realidad la finalidad era para aquellas personas, ¿cierto?, que estaban en una situación vulnerable y no contaban con ingresos permanentes. Entonces, a propósito de eso, se estampa en esta ley una prohibición expresa de todas aquellas personas que las rentas las tengan reguladas en conformidad a la Constitución. Hay un artículo, el 38 bis de la Constitución Política de la República, y ahí ellos no podrían retirar. O sea, estamos hablando de que los senadores, los diputados, los gobernadores, todas aquellas personas que ostentan o ocupan cargos de exclusiva confianza del presidente de la República, ¿ya? Inclusive aquellas personas que tienen contratos a honorario, pero que son colaboradores directos de las autoridades gubernamentales en general, no podrían hacer retiro de su 10%. ¿Ya? Eso ya quedó zanjado en esta nueva ley como una diferencia también importante, ¿ya? Bueno, y también lo que tiene que ver, obviamente, que no se sabía en qué término iba a venir. Bueno, ahora ya sabemos, ¿cierto?, lo que nos hemos estado informando constantemente, el tema de las rentas, ¿cierto?, de que ahora esté intangible, es solamente en una parte, porque sí va a estar sujeto, digamos, al impuesto, digamos, que se tiene que pagar. Hay un recuadro, Cristian, que es muy explicativo de esto. Yo lo copié, eso lo copié por ahí, mira,
Ahí está. Ahí lo estamos viendo. Sí, excelente. Ahí están los cuadros en el fondo, ¿cierto? De que ya sobre el 1,5 millones de que tú puedes percibir de renta, ¿cierto? Calculado tu promedio dividido en los 12 meses. Si tu renta, digamos, era sobre el 1,5 millones, ahí ya recién entras a pagar impuestos. Ahí están los recuadros. Eso me parece que lo publicó Megavisión. Yo lo copié. Sí. Me pareció muy ad hoc, muy explicativo y muy clarificador respecto de los porcentajes y los tramos, en el fondo, que pagan impuestos y cuánto tendrían que pagar según lo que perciben, ¿ya? Esto digamos, fue todo un tema. Recordemos que en un principio estaba la opción de que quienes tenían una renta sobre 700.000 pesos era un corte distinto y ahí, gracias a ciertos movimientos, ciertos sociales también, se logró que se llegara a un consenso. Algunos decían 3 millones, otros decían 700, bueno, cortemos el queque por la mitad y ahí quedó en 1,5 millones. Lo importante es que finalmente salió, porque si no esto se hubiera seguido retrasando y entiendo yo que el primer pago estaría llegando justo para Navidad. Oye, hay un dato importante para quienes tienen una renta superior a 1,5 millones. Y voy a aprovechar de mencionarlo. Es importante, quienes no han hecho este trámite de retirar su 10% y tienen una renta sobre 1,5 millones, el consejo es que lo hagan a partir de enero en adelante y no ahora. Quizá es muy necesario por el tema de las navidades y todo eso, pero por el tema del pago del impuesto, precisamente el mínimo de 174.000 pesos, como se ve en pantalla, se estaría postergando ya para el 2022 y no para el 2021. Buen dato. Y lo otro, cuando tú haces retiro de tu 10%, siempre preferir la cuenta 2, que queda siempre en la misma FP, donde, digamos, no te cobran y esa cuenta, digamos, te está siempre rentando. Entonces, claro que sí. Tú puedes retirar la renta y digamos, tu 10% se mantiene íntegro dentro de la misma FP, pero tú lo puedes, digamos, liberar cuando tú quieras. Esa es la mejor forma de hacer el retiro de este 10%. Claro. Roxana, ¿de qué forma tenemos que entender este retiro? Porque estamos hablando de un intangible, ¿cierto? Que no está sin, digamos, aparte del impuesto, no puede ser usado para ninguna otra cosa. O sea, es sí o sí un beneficio directo, líquido para en este caso el beneficiado. Bueno, salvo el impuesto, ¿cierto? La tabla que acabamos de escribir. Salvo eso, sí, en general, digamos, esto obviamente es un intangible, en los mismos términos que el retiro anterior, en el sentido que no puede ser sujeto de ningún otro cobro, de ningún otro embargo, de ninguna, digamos, afectación contractual, administrativa, judicial. Incluso, fíjate que las deudas que se originan a propósito de los no pagos de las cuotas fijadas en juicios de divorcio por concepto de compensación económica no se podrían tampoco eventualmente descontar de este segundo retiro. Salvo, y aquí viene lo importante, las pensiones de alimentos que se adeuden, ¿ya? Esas únicamente están autorizadas para poder retirarse, o sea, retenerse en el fondo y pagarse con ese 10%, evidentemente. Oye, lo otro, mencionar que en ningún caso el hecho de que tú hagas retiro de este 10% te va a afectar tu caracterización socioeconómica para los efectos del Estado, del registro de hogares, social de hogares, ¿ya? No debiera afectarte, porque el hecho de que tú, como este intangible tú lo estás recibiendo, en ningún caso debiera afectar o modificar el rango que tú tienes de mayores ingresos y menor vulnerabilidad. Eso no se debiera afectar y la propia ley así lo establece también expresamente para que no te cambien, digamos, de rango por el dinero que estás retirando en las dos oportunidades. Bien, contándole a quienes se están integrando recién a la conexión, ¿cierto? Del fanpage de radiomás.cl. Estamos conversando con Roxana Eide, ¿cierto? Diplomado, magíster en Derecho Procesal de Familia, que está con nosotros cada día lunes a las 19 horas y hoy conversando sobre este segundo retiro del 10% y las deudas por pensión de alimentos. Ahora agregamos esta segunda parte porque ahora ya nos metemos de lleno en este tema y hay un concepto bien importante que se integra ahora en este segundo retiro y que tiene que ver con esta palabra subrogación. A ver, explícanos un poquito qué está pasando ahí. Porque esto es delicado, sí. Mira, recuérdate que aquí hay una diferencia importante entre el primer retiro y el segundo.
Recuérdate que en la vez anterior muchas personas que eran deudores de pensiones de alimentos decidieron no hacer retiro de su 10%, sabiendo que si lo solicitaban, estos iban a ser retenidos en su totalidad, yo me imagino por el total de lo que ellos adeudaban, y no iban a recibir absolutamente nada de su retiro. Para evadir esa obligación alimentaria, en definitiva, decidieron no hacer el retiro y eso quedaba stand-by, ¿ya? Cuando las personas solicitaban, en definitiva, la retención del 10%, las AFP informaban al tribunal, estaban obligadas a informar y decían en muchos casos, a la fecha el afiliado don tanto no ha hecho retiro o no ha solicitado el retiro de su 10%, ¿ya? Con eso yo creo que estaban haciendo claramente evadiendo sus obligaciones alimentarias. Correcto. Entonces nosotros como abogados en su minuto dijimos, bueno, existe una figura legal que es la subrogación, se cumplen los requisitos, no obstante que esta persona no haga retiro, nosotros planteando esta situación, el alimentario viene a ocupar el lugar jurídico del deudor y en el fondo lo que nosotros hacemos en el juzgado de familia es pedir la solicitud de retiro en nombre y representación, digamos, del afiliado. Mira. Pero fíjate que en este caso ya no va a ser necesario que nosotros lo tengamos que tramitar así en un juzgado o que el juzgado se pronuncie porque la propia ley lo establece expresamente. Ya eso se va a dar sí o sí. Es decir, si la persona no hace retiro, el propio, digamos, esta ley permite, ¿cierto?, que el alimentario se subrogue en los derechos que le corresponden al afiliado y poder en nombre de él hacer la solicitud directamente en la AFP del retiro del 10%. Ahora, hay algo más novedoso todavía. Esta ley permite que esa subrogación opere no solo para este segundo retiro del 10%, sino que también respecto del primero. No se salvar, ¿ya? Así que se va a permitir, digamos, hacer esta subrogación si la persona deudora no había solicitado el retiro del 10% en la primera oportunidad, ahora tú lo puedes hacer como alimentaria, a quien se le debe, digamos, los alimentos, puede hacer esta solicitud de subrogación tanto para este segundo retiro como para el anterior. Mira, oye, para quienes nos estén viendo, conozcan a alguien quizá que está con esta situación, pueden compartir el link, estamos recién comenzando, nos queda programa todavía para explicar claramente todo este tema y para quienes quizá no alcancen a verlo, pueden revisar este programa mañana. A partir de mañana en nuestro canal de YouTube, radiomás.cl, ahí están todos los programas Vamos al Aire. Y además, todos los programas de radiomás.cl están ahí. Roxana, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se me tenga, si yo fuera el del problema, ¿cierto? Buena pregunta. Para que se me tenga subrogado. Oye, buena pregunta. Eso no lo señala esta ley, ¿ya? No lo señala esta ley, pero aquí hay que tener en consideración dos aspectos. El tribunal va a tener que determinar esto. ¿En qué sentido? Primero, pensando en que la solicitud de retiro del afiliado tiene 365 días, es decir, tiene todo el año para hacer el retiro, pero al mismo tiempo tiene que ponderarlo conjuntamente con que estamos hablando de pensión de alimentos, según la naturaleza que estamos, digamos, persiguiendo esta acción, obedece a algo esencial, ¿cierto?, que para la subsistencia de la persona, como son los alimentos, por lo tanto, en virtud de eso, se tendrá que fijar un plazo prudente que determinará el propio juzgado de familia para que la persona se subrogue en sus derechos y se pueda continuar en representación, digamos, del afiliado, hacer la solicitud y luego recibir el posterior pago. Ok. Roxana, ¿qué pasa en aquellos casos en que lo que se adeuda sea menor a lo que se puede sacar, ¿cierto?, de este retiro del 10%? Bueno, eso ha ocurrido, pues va a ocurrir probablemente que lo que tú adeudas es menor, pero el tribunal inmediatamente la orden de retención judicial va por el total del monto. Por el total, ok. Por el total de tu 10%. ¿Por qué? Porque el proceso de liquidación no es tan rápido y sobre todo como estamos hablando de asuntos de tramitación masiva, se demora un tiempo en practicar la liquidación, en determinar con exactitud cuál es el monto total adeudado y hasta ese entonces te retiene el monto total. Cuando se notifica la liquidación y una vez que nadie reclamó respecto de la liquidación, el deudor no puso ninguna oposición a nada y esto se tiene que continuar entonces, se tiene que, ¿cierto? El tribunal ordena a la AFP, ¿cierto?, el traspaso de los fondos a la cuenta directa del deudor, o sea, del alimentario. Claro. Y con eso ya, digamos, se sigue la tramitación. Por lo tanto, entendemos que queda retenido, ¿cierto?
y después durante el proceso se verá finalmente cuánto es lo que, sí, lo que corresponde. Sí, pero volviendo a lo que me preguntaste, porque se me fue la idea. El Sí, eclipse. cuando se paga el total, la AFP tiene que informar al juzgado de familia cuánto fue lo que pagó. Es decir, si era 1 millón retenido, yo pagué 700 y le restan 300. Esos 300 debieran quedar liberados cuando digamos, consta en el juzgado de familia que la AFP ya pagó lo adeudado y el tribunal debe ordenar ahora el alzamiento de esa medida cautelar de retención. Ordena alzar esa retención y ya con eso quedan liberados los fondos para que el afiliado se pague de esa diferencia. Porque en el fondo el remanente tiene derecho, digamos, a percibirlo, que le corresponde a él. Claro que sí. Roxana, y bueno, otra pregunta que no se puede dejar pasar, ¿qué pasa si son varios los alimentarios? Mira, sí, podría pasar, y eso pasó, o sea, eso es una situación, digamos, que en un comienzo no sabíamos cómo resolverla, porque recuérdate que la ley anterior nada decía respecto de eso. No había nada claro la primera vez. Estábamos todos perdidos, me acuerdo. Así sí. se va aprendiendo y se va, digamos, complementando, modificando, y así se va modificando. Claro. Bueno, si son varios los alimentarios puede ser, mira, ¿sabes lo que puede ocurrir además? Que no solo sean varios, sino que además, para mayor complejidad, vivan en distintas comunas y les corresponda en competencia a distintos juzgados de familia. Eso puede ocurrir. Yo tengo un hijo y están, digamos, en distintas zonas, ¿ya? Entonces... Ahí juega un papel fundamental, me imagino, la tecnología un poco, porque tendrá que haber algún tipo de conexión en línea, algo así, ¿no? Sí, exactamente. Está la conexión en línea, inmediatamente todas las causas quedan enroladas al RUN, digamos, del demandado, aparece en sistema todas las causas que están respecto de esa persona, y eso es súper importante porque aquí no gana, digamos, quien acciona primero. No es porque yo accione primero me voy a pagar primero de la totalidad de lo retenido, porque imagínate que sean varios los alimentarios y las deudas sean importantes respecto de cada uno de ellos, aquí la ley obliga al juez a prorratear. ¿Ya? Es decir, digamos, tenemos 1 millón de pesos, son 3 los alimentarios, a prorratear según lo que le corresponde a cada uno, la tercera parte entonces le corresponderá, y de esa tercera parte ese juez va a tramitar esa tercera parte en definitiva. Eso la vez anterior en realidad nosotros lo comentábamos de que, bueno, le corresponderá al juzgado de familia evaluar si habían alimentarios mayores, menores, aplicar los principios. Bueno, aquí la ley le ordena entonces prorratear según los números, la cantidad de alimentarios, las causas vigentes que ellos puedan visualizar, porque eso está visible por cada deudor, ¿ya? Claro. Y con eso tramitar la parte que le corresponde a cada uno, a fin de que todos, en definitiva, se puedan pagar en parte. ¿Está más clara la cosa ahora? Por supuesto. Esa es la idea. Oye, Roxana, tengo aquí... ahí está. La información de EIDE Servicios Jurídicos, ¿cierto? La empresa de Roxana que presta asesorías en derecho de familia, y ahí está el fono contacto, ahí está el acceso, ¿cierto? EIDE Servicios Jurídicos, Facebook, Instagram, y ahí van a poder conocer más de los servicios jurídicos de Roxana y de EIDE Servicios Jurídicos. Bien, tenemos acá algunos saludos, ¿cierto? Nos están ahí saludando en el chat. Agradecer a Rebeca San Martín y a Gabriel Patricio Elgueta Contreras, que siempre nos escribe, ahí son fieles seguidores, ahí lo vamos a mostrar. Saludos a la radio y a Roxana, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Ahí está. Hola, buenas tardes, Rebeca San Martín. Saludos para Rebeca, que nos está escuchando. Eso, recuerden que pueden dejar sus consultas si tienen alguna duda, alguna sugerencia, de pronto también puede ser, algún tema en particular que quisieran que abordemos en este espacio de todos los lunes, lo podemos acá incluir. Así que ahí nos pueden dejar su comentario. Roxana, ¿cuál es el plazo que tienen las AFP para poder responder, para poder pagar? Porque igual se ha comentado por los medios de comunicación que incluso del primer retiro todavía no pasa nada. Lamentablemente, la mayoría de las personas que han realizado la solicitud no han recibido, la gran mayoría no ha recibido el pago. Bueno, aquí esto obedece a dos cosas, yo te diría. Obedece, digamos, a algún entrampamiento que ocurre en el procedimiento de cobro, porque
como esto es de tramitación masiva, si tú no presionas al tribunal, si tú no vas generando constantemente solicitudes después que termina una actuación para que continúe la otra y así sucesivamente, el tribunal, digamos, va a dejar la causa en stand-by y como esto es de tramitación masiva, probablemente esté muy retrasada tu causa para lograr el pago. Pero a diferencia de otras causas que ya iban muy avanzadas y que ya hay orden de pago directamente desde el juzgado de familia notificando a la AFP, aquí tenemos también otro atasco, que las AFP no han pagado dentro del plazo de 10 días hábiles. Ese es el plazo legal que tienen ellas para pagar. Desde que se les notifica, tienen un plazo de 10 días hábiles. Ya este plazo se ha cumplido con creces, han habido reuniones, ¿cierto?, a nivel de todos los representantes de las AFP, porque en definitiva claramente esto ha representado, digamos, un entorpecimiento para que las personas puedan recibir. Pero también tiene que ver, fíjate, con la tramitación, como la gran mayoría de las personas realiza estas solicitudes solitos, en su gran mayoría sin patrocinio de abogado, porque está permitido, ocurre que no se va diligenciando oportunamente la causa y va quedando detenida, finalmente va retrasando el pago. Pero respondiendo a tu pregunta, son 10 días hábiles. 10 días hábiles. Sí, Roxana, cuéntame. Quiero agregar algo más acá. Cuando se ordena cuando se solicita la subrogación, es decir, si la persona no hizo retiro y yo me voy a subrogar, el tribunal me autoriza, dicta una resolución. A contar desde esa resolución, yo cuando tengo esa resolución voy a la AFP y recién ahí, digamos, voy a tener, porque en el fondo lo que estoy haciendo recién es pidiendo la solicitud o sea, voy mucho más atrasada en el fondo, ¿te fijas? Sí. Claro. También Bien. siempre son 10 días hábiles. Ya. Roxana, vamos a la vereda del frente ahora, porque estamos conversando, ¿cierto?, respecto de algún modo la parte del alimentario, pero ¿cuál sería el protocolo, de algún modo el procedimiento desde el punto de vista del deudor de alimentos? Porque ahí son distintos escenarios también. Ya, lo primero es que al deudor, cuando se practica la liquidación, se le tiene que necesariamente notificar, ¿ya? Se le tiene que notificar. Ahora esta ley, que también viene a aclarar algo importante, dice que las AFP en primer lugar están obligadas a hacer entrega de información a los juzgados de familia de todos los correos electrónicos de los afiliados para que las notificaciones se les realicen vía correo electrónico, ¿ya? Uno de los problemas que hubo, por qué quedaban algunas causas atascadas también, era porque cuando se le notificaba la primera actuación al deudor, se le buscaba personalmente o por carta no vivía ahí el deudor, ya no vivía, se había trasladado a domicilio y ahí habían algunos problemas que rechazaban la notificación, pero finalmente lo que uno alegaba es que el que se traslada de domicilio es el que tiene que informarle al tribunal que se trasladó, o sea, no es responsabilidad de quien persigue la deuda acompañar ese nuevo domicilio, ¿te fijas? Y así vamos diligenciando para desentrabar las causas. Desde que se le notifica, tiene un plazo de 3 días hábiles para oponerse al monto de la deuda, ¿ya? Y esto no es solo para el deudor, también es para la parte que persigue el cumplimiento, porque puede ocurrir que la liquidación venga con errores de cálculo. Claro. Y eso puede pasar. ¿Y cuándo pasa? Cuando tú fijas una pensión de alimento por primera vez, después fijas otra que aumenta o rebaja, después fijas otra, entonces ya tienes 2 o 3 causas de la misma materia y el tribunal no toma en consideración la más actualizada. ¿Te fijas? Yeah. Porque a veces las causas no están todas en el mismo tribunal y a pesar de que está todo en el sistema está en línea, hay errores a veces del funcionario, entonces emite y arroja un resultado numérico erróneo. ¿Ya? Por eso tú puedes, el deudor en el fondo puede reclamar y decir, bueno, aquí hay un error en el cálculo numérico, ¿ya? Y puede objetar esa liquidación en 3 días. Lo otro que también puede hacer el deudor, digamos, ¿cierto?, es oponerse diciendo que pagó por escrito, pero eso es muy difícil porque hoy día está en línea, hay un convenio entre el juzgado de familia y el Banco Estado. Como a los alimentarios se les ordena aperturar una cuenta de ahorro a la vista para el solo efecto del cumplimiento de los alimentos en esa cuenta, es casi imposible que alguien, o sea, que no figure el pago realizado, a menos que tú lo hayas realizado en una cuenta distinta y para estos efectos no se considere pagada, ¿ya? Claro. Es muy difícil que acompañe un documento por escrito, se habrá equivocado de cuenta. Pero lo que puede hacer es también decir, en definitiva, lo que se llama la imputación al pago.
Ya la imputación al pago tiene que ver con pedir de la deuda total de los alimentos que tiene, que se le rebaje de esa suma los conceptos que él haya aportado al alimentario adicional al monto que tenía fijado por pensión, respecto de los conceptos de vivienda, de salud y de educación, ¿ya? Si él ha aportado en estas cosas, en estos conceptos al alimentario y acompaña documentos que sí lo acrediten, puede rebajar de ese monto total de la deuda eso, que se impute a ese pago, esos conceptos que él había gastado previamente, ¿ya? Y finalmente, algunos demandan, digamos, de prescripción, porque en el fondo no se diligenció oportunamente, no se cobró oportunamente, y las acciones judiciales, lamentablemente, cuando no se cobran oportunamente, prescribe la acción de cobro, ¿ya? Claro. Como en todas las acciones en derecho, si no ejercen las acciones oportunamente, la acción para cobrar prescribe. Y en ese caso, eso es lo que podría alegar, digamos, este deudor que esta señora se demoró mucho tiempo en cobrarme, después de 15 años me está cobrando, entonces puede disminuir bastante tiempo en este tema con la prescripción, ¿ya? Estas cosas no son tan fáciles cuando las personas están solitas haciendo el trámite. Y ahí vienen las dificultades, ¿te fijas? Porque no saben cómo responder a estos incidentes que se presentan en el proceso. Y si tú no los defiendes oportunamente, entonces lamentablemente lo que se te está pidiendo por la otra parte se le va a dar lugar. Claro, bueno, para la duda, ahí está el teléfono de contacto, por si alguien necesita algún tipo de apoyo, asesoría al respecto, ahí está el dato. Roxana, bueno, hay casos y casos, ¿cierto? Distintos escenarios en esta situación de la retención y digamos, pagarse estas deudas, ¿cierto? Con estos retiros de los fondos de pensiones. ¿Qué pasa en aquellos casos, ¿cierto? Si existe la deuda aún, ya se retiró en este primer retiro, ¿cierto? Del 10% de hace un tiempo atrás, ¿se podría volver a retener en este segundo retiro o parte de este 10%? Mira, no debiera el tribunal, revisando los antecedentes de la causa, si es que se van a dar ese trabajo, ¿cierto?, de revisar al momento de hacer esta resolución a la solicitud de nueva retención, no debiera dársele lugar si la deuda es pequeña y alcanza a ser pagada con los montos ya retenidos que existen en el primer retiro del 10%. Claro. Si yo tengo una deuda de 500.000 pesos y tengo 1 millón retenido, no es necesario que vuelva a ejercer nuevamente la solicitud de retención, porque basta con lo que ya le tengo retenido en el primer pago. Ahora, el hecho de que la AFP no me haya pagado no significa que no esté asegurado ese dinero, porque ese dinero ya está retenido, el afiliado no puede disponer libremente de eso, ¿ya? Entonces no sería correcto que se diera lugar a una nueva retención, salvo que el monto de la pensión, de las deudas, obviamente, superen los retenidos. En ese caso sí debieran dar lugar a una nueva retención. Claro que sí, ahí sí. Perfecto, súper claro. Roxana, otro asunto, otra pregunta que también es importante para, digamos, siempre está un poco la pillería en todas las cosas, ¿cierto? Recordemos también de que hay estas personas que retiraron, ¿te acuerdas de este bono de 500.000 pesos que después tuvo todo este problema de que hay que devolver la plata porque algunos también no ingresaron los datos como correspondía al principio? Bueno, hay unos formularios y cuando uno declara, ¿cierto? Y uno hace la solicitud de este 10%, hay una pregunta específica en el proceso, en cada una de las páginas de las distintas FP, que es, aquí lo noté, si usted tiene deuda de alimento, porque te lo pregunta, claro. ¿Qué pasa en aquellos casos? Porque hay alguno que sabe que tiene deuda, pero resulta que en esa pregunta específica pone no, pensando quizás de que podría tener algún efecto, ¿no? Sí, excelente. Lo que pasa es que primero, dentro de los requisitos que se le impusieron a las AFP para solicitar los retiros, no decía relación con eso. Incluso acuérdate que ellos fueron, digamos, establecieron mayores requisitos que lo que la propia ley le establecía para que el afiliado hiciera la solicitud, ¿ya? Claro. Y después algunas recibieron algunas sanciones por lo mismo, porque finalmente obstaculizaban la solicitud del retiro. Lo cierto es que indistintamente de eso, que tú coloques sí o coloques no, esto es una información, te diría, meramente estadística para la AFP, porque eso no ordena la retención. Las retenciones
que se realizan únicamente con la resolución que le notifica a la AFP desde el juzgado de familia. Ese es el que ordena la retención. Si no existe la resolución, aun cuando yo me puedo haber equivocado, puedo haber puesto que sí, cuando en realidad era un no, o al revés. Mira, ¿por qué? Porque hay personas incluso que han pagado toda su vida una suma de pensión, la misma, han sido responsables, pero como no se ha actualizado esa pensión por los reajustes del IPC, puede que incluso tengan deuda que ni siquiera saben y que después lo van a notificar, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido, no es mayormente no tiene mayor injerencia en la tramitación de la solicitud, ¿te fijas? No va a recibir una sanción porque le puso que sí y era un no, ¿te fijas? O al revés. Claro. El único que ordena retención es el juzgado de familia. Estás conectado a radiomás.cl, este es el fanpage de radiomás.cl, estamos en Instagram, estamos en YouTube, este programa vas a poder verlo también mañana, va a estar alojado ya en nuestra cuenta de canal de YouTube, radiomás.cl, para todos aquellos que se lo perdieron, para todos aquellos que quisieran que un amigo, un familiar, alguien vea este programa, puede pasar el dato ahí y ingresar a nuestro canal de YouTube. Mañana va a estar ya disponible para ver todos estos detalles que son importantes en realidad, conversar sobre estas cosas que son desconocidas. Yo he aprendido un montón todos los días lunes, de cosas que nunca pensé que iba a estudiar o que iba a leer. Claro, es súper interesante estar informado y saber un poquito más de estas cosas que nos atañen a todos en realidad. Uno nunca sabe cuándo va a estar metido en algo también, en alguna realidad distinta, ¿cierto? Así que es súper importante. Roxana, ¿qué pasa si durante, digamos, este periodo, por ejemplo, ya del retiro anterior o durante estos últimos meses, semanas, yo he llegado a algún tipo de acuerdo respecto a la deuda? ¿Podría quizá de algún modo quedar fuera de la lista de estas personas que se les va a retener por este concepto? Interesante. Lo que pasa es que a los únicos que se les retiene es a aquellas personas que son deudoras, ¿ya? Si yo establezco algún tipo de convenio, con algún tipo de acuerdo con el alimentario a quien yo le debo, ya sea que logré un acuerdo en mediación, ya sea que durante una causa de alimentos logramos un acuerdo, o incluso ahora, posteriormente, presentamos para la aprobación del tribunal una transacción en el que me permiten el pago de lo adeudado en cuotas, yo dejo de estar en mora. Y como dejo de estar en mora, pierdo la calidad de deudor, ¿ya? Eso es importante. Disculpa que te interrumpa, Roxana, pero es que ahí, en este país, están tan acostumbrados a confundir a las personas. Yo siempre he entendido, ¿cierto?, de que una cosa es ser deudor y otra cosa es estar moroso. La palabra mora se ocupa súper poco en la sociedad. Aquí queda súper claro. Las personas que de algún modo están atrasadas, están debiendo realmente porque no pagaron cuando correspondía. Esas personas estamos hablando de esos deudores cuando se habla de estas pensiones. ¿Sabes lo que pasa? Es que se les renueva el plazo. Al renovarte el plazo y permitirte el pago en cuota, tú dejas entonces de estar atrasado. Se te renueva el plazo y por lo tanto, en ese momento, deja de estar, ¿cierto?, digamos, en mora, por lo tanto, no debiera proceder la retención judicial, ¿ya? Pero aquí hay, ojo con una cosa, que en los acuerdos de alimentos, en las transacciones que se realicen repactando, o sea, digamos, permitiendo el pago en cuota de los adeudados, si tú te retrasas en una, vienen con cláusulas de aceleración, como en todo, que significa que si tú dejas de pagar ahora la nueva cuota que se acordó con posterioridad, se te va a cobrar el total de los adeudados, ¿ya? Esa es la cláusula de aceleración. Entonces, si estableciste un nuevo acuerdo con el alimentario y te comprometiste a pagar en tantas cuotas, tienes que respetar ahora la nueva fecha, esas cuotas, porque de lo contrario, te atrasas en una y vas a figurar nuevamente como incumplidor, y no solo de esa cuota, sino que de todo el total del cual acordaste. Por lo tanto, en ese caso sí procedería la retención, orden de retención judicial. Roxana, importante, me salgo un poquito de pauta, quizá no sabemos lo que va a pasar en el futuro, si va a haber un tercer retiro del 10% o un cuarto retiro del 10%, que al final
todo Chile y todo trabajador que es sin plata en el fondo de pensiones. Lo mejor es estar no moroso, po. Si ya sabemos que esta cuestión se está dando así, quizás sea bueno llegar a un acuerdo legal, ¿cierto? Oficial, respecto a este tipo de atrasos y eventualmente si a futuro viene un tercer retiro, ya sé que ese retiro me va a beneficiar directamente. Ahora, mira, fíjate que pasa algo también, que en muchas oportunidades, porque los acuerdos únicamente tú tienes que hacerlo con la voluntad de la otra parte, si la otra parte no acepta recibir en parcialidad el pago, entonces lamentablemente no puedes lograr el acuerdo. Y lo que también se puede realizar en muchas ocasiones es que si yo estoy condenado a pagar una suma de pensión y alimento mensual, y tengo una deuda que no me aceptaron pagarla en cuotas, bueno, todos los meses yo voy depositando un poquito más en la cuenta a fin de que cuando se practique la liquidación va a disminuir también considerablemente, ¿te fijas? Esa, digamos, otra forma de pago. Claro. Roxana, tengo anotada una pregunta acá. ¿Qué pasa en el caso de padres que quieran cobrar pensiones por hijos que son mayores de edad y que viven con ellos? ¿Esto se puede hacer? Ya, eso es lo que está ocurriendo bastante, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el padre que vivía con el hijo en la oportunidad, el padre que vivía con el hijo en su oportunidad era el que demandó por primera vez en el tribunal, ¿ya? Claro. Entonces, en ese momento, ahora que el hijo está en mayor de edad, la causa todavía figura a nombre de ese papá o de esa mamá. Claro. Ya, y en ese caso sí es posible, pero fíjate que toda acción ahora, después de que el hijo es mayor de 18 años, le corresponde al propio hijo. Por lo tanto, si lo va a realizar la madre, porque legalmente tiene un derecho de representación porque comparte domicilio, eso está autorizado, pero lo que debiera realizar el tribunal es pedir ratificación, es decir, que todo lo obrado por su padre o madre tiene que ser ratificado por ese mayor de 18 años. Perfecto. Roxana, ¿esta solicitud se puede realizar sin abogado? Ya, mira, obviamente como esto es de tramitación masiva, lo que se quiere en definitiva es ayudar a las personas a que puedan lo antes posible y puedan efectivamente percibir estos ingresos por deuda, digamos, de alimentos. Obviamente lo pueden realizar sin abogado. Ahora, lo pueden realizar sin abogado, ya la clave única está de más decir que tiene que tener su clave única, que es el requisito indispensable para la tramitación en línea. Claro. Por favor, no es necesario que vaya al juzgado de familia, va a perder el tiempo. Todo se hace mediante tramitación online. ¿De qué manera? El propio Tribunal de Familia lo que establece es un formato tipo que tiene que ver con que este formato tipo tú pinchas un escrito y te genera automáticamente una petición al tribunal en referencia a la retención del segundo retiro del 10%, ¿ya? Eso está permitido. Yo quiero dar algunos tips respecto a esto. Mira, ¿por qué no mostramos cómo ingresar? A lo mejor alguna gente no sabe a qué página tiene que ingresar y cuando van al tribunal, presencialmente el tribunal lo único que les entrega es como un tríptico donde, mire, le dice, hágalo en línea y así tiene que hacerlo. Entonces mejor mostrémosle a las personas cómo tienen que realizarlo. Sí, estoy aquí precisamente creando el banner para mostrarles, ahí está, esa es la página a la cual hay que ingresar. Exactamente. www.psu.cl. Esta es la página del Poder Judicial. Exactamente. Abajo el primer recuadro que es la oficina judicial virtual. Ahí deben ingresar para hacer las solicitudes. Primer recuadro, ese, justamente, oficina judicial virtual. Tú pinchas. Acceder. Ya, ahí se te despliegan 6 recuadros, ¿ya? Y hay uno que dice que es el que está a mano izquierda abajo. Dice trámite. Mira, dice aquí, consulta, ¿puede consultar el 10%? ¿No? Sí, pero esa consulta de 10% obedece a la misma tramitación que tú llevas en la causa. O sea, el tribunal te dice lo mismo que tú has tramitado en la causa, los pasos que lleva y qué es lo que te faltaría. Ya, aquí entonces, trámite fácil. Trámite fácil, pinchas trámite fácil. Ahí está. Ahí aparecen, si puedes bajar todos los trámites fáciles que existen en materia de familia para que las personas compareciendo sin abogado puedan realizarlo. El primero... Se parece a comisaría virtual.
Algo así. Si tú subes, el primero de arriba tiene que decir retención judicial del segundo retiro, ¿ya? Ese es el que se tiene que pinchar. Ahora mira, ojo, porque si tú realizaste la retención para el primer retiro, no es suficiente solo eso, tienes que hacer necesariamente la solicitud para la retención del segundo retiro, porque hay una nueva ley que fundamente que permite la retención del segundo retiro, ¿ya? Por lo tanto, si no lo haces nuevamente, no va a aplicar. Tienes que pinchar ahí, ¿ya? Mira, incluso al lado dice subrogación para el primer retiro, que era lo que conversamos la vez anterior. Sí. Aquellas personas que los afiliados no habían retirado, ahí pinchan y lo pueden hacer, ¿ya? Está bueno, están los accesos directos aquí. Exactamente, pincha el primer recuadro. Ahí. Sí. Ya, ahí te va a pedir ingresar clave única. Ya, hasta ahí nomás vamos a llegar, porque te va a pedir ingresar tu clave única y tu root y tu clave única. Cuando tú ingresas tu root y tu clave única, se te van a desplegar todas las causas que tú tienes en esa área. Ah, perfecto. La causa que usted tiene que escoger para hacer la solicitud siempre debiera ser la causa Z. La causa Z es la nomenclatura de causas de cumplimiento. Si usted anteriormente ha demandado o tiene deuda, entonces lo hace siempre la causa Z. Si usted no hay deuda y previamente no ha habido incumplimiento, entonces tiene que hacerlo en la causa de alimentos, la última causa vigente que hubo de alimentos, ya sea la letra M si usted la hizo por mediación o la letra C si usted lo acordó mediante tribunal, ¿ya? Esas son las letras de las causas donde usted tiene que, porque hay muchas personas que no saben y pinchan cualquier causa y finalmente se rechaza más aún la respuesta porque no corresponden las solicitudes en las causas, ¿ya? Claro. Cuando usted lo hace en una causa M o lo hace en una causa C, lo que tiene que hacer el tribunal es de iniciativa propia para ayudar a esta persona a la tramitación, es abrir de oficio una causa Z donde se tramita exclusivamente los cumplimientos de la pensión. ¿Sabes qué? Bueno, ahí hay algunas precisiones que hacer. El problema que ocurre con esto de los formularios que te otorga el sistema es que te otorga el primer formulario, únicamente el que te permite la retención o la liquidación, y ahora aparece uno de la subrogación. La solicitud principal, pero después la continuación del procedimiento no te permite nuevos formularios, entonces las personas no saben cómo continuar. Ahora, ojo con esto, es importante que yo, que estoy haciendo la solicitud, deba señalarle al tribunal mediante una presentación que mi forma de notificación es a través del correo electrónico, porque muchas personas no tienen designado correo electrónico en el tribunal, y la forma en que el tribunal les notifica es mediante cartas certificadas. Obviamente estas siempre llegan con mucho más retraso, entonces para que ellas se vayan enterando, o algunas dicen, no me han notificado liquidación, no me han notificado, claro, porque todo se llega rechazado con la carta certificada, es que señalen como forma especial de notificación para la rapidez del diligenciamiento de la tramitación, entonces un correo electrónico, y con eso toman obviamente conocimiento más rápido de lo que está ocurriendo. Claro. Cuando se dicta la liquidación que establece el monto total de la deuda, no basta solo con que se le haya notificado al deudor y este no haya alegado nada, ¿ya? Entonces ahí también quedan muchas causas entrabadas. Lo que tiene que ocurrir después es que se haga una solicitud al tribunal, que este debiera hacerlo de oficio, pero aquí es donde se demora, porque algunas causas quedan harto tiempo en esto. Es el ministro de Fe el que tiene que plantear una certificación, estampa una certificación y dice, la liquidación, ¿cierto?, se encuentra firme o ejecutoria, es decir, ya no es susceptible de alegación alguna, ¿ya? Y esa es la que vamos a cobrar y eso es lo que vamos a ordenar que se pague. Y cuando ya tienen la certificación, ya no hay nada más que reclamar, hay que pedir directamente al tribunal el pago. Y ahí es donde algunas cosas van quedando, digamos, detenidas. Roxana, pongámonos también en el escenario de personas que, en la realidad de personas que quizá todavía no han tenido buenos resultados, inclusive con este retiro del 10% quizá no ha sido suficiente también, quizá no han visto satisfecho su trámite. ¿Qué otras alternativas pueden encontrar para poder recuperar, para poder pagarse, ¿cierto?, de estas deudas? Oye, esto no es de ahora nada más, esta es la oportunidad que hay para que ellas se puedan pagar al menos de una parte de la deuda, esto es histórico.
pero la verdad es que siempre ha existido un proceso de cumplimiento. Lo que pasa es que la mayoría de las personas en este proceso de cumplimiento también lo hacen solitas, no se hacen asesorar, entonces pinchan formularios que no son correspondientes y las resoluciones que dicta el tribunal tampoco son entendidas por las personas, ¿ya? Pida lo que corresponda en derecho, etcétera. Entonces, pero siempre han habido alternativas. Cuando ya hay un incumplimiento, un retraso, eso es suficiente para que tú puedas pedir la retención de la pensión de alimento, ni siquiera cobrarte la deuda. Solamente estoy hablando de la retención del pago de la pensión de alimento respecto de su empleador. En este procedimiento de cumplimiento, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Solicitamos al empleador el certificado de cotizaciones, ¿ya? Del empleador. Nosotros nos enteramos cuál es su remuneración, cuál es su empleador y cuál es el domicilio de este para confeccionar un oficio y que se le notifique a fin de que el empleador retenga la pensión de alimento y es más, retenga no solo la pensión, sino que parte de la deuda, ¿ya? Eso lo podemos lograr. Ahora, por ejemplo, las personas, ¿cierto?, que emiten boleta, que reciben devolución de impuesto anual en el mes de marzo, abril, también puedes pedir la retención de esa devolución de impuestos, ¿ya? También se puede lograr. Ahora, la suspensión de la licencia de conducir. Y esta también se concede. En el fondo hay distintas medidas y la que tú vas escogiendo es la que tú sientes que, en definitiva, según la persona, le va a generar mayor presión para obligarlo al pago. Eso es lo que se pretende. Hay algunas personas, claro, la medida de premio, presionarlo un poquito, claro, y decir, capo, para que cumpla. Imagínate que hay algunas personas que con orden de arresto y todo no cumplían, la orden de arresto no rebajaba en absolutamente nada el monto de la deuda y no cumplían, entonces tú decías, bueno, la orden de arresto hay que aplicar otra medida. Ahora en este periodo los órdenes de arresto no se están prefiriendo obviamente por el tema de la pandemia, ¿cierto? Por el contrario, se quería descongestionar un poco el funcionamiento de las cárceles. Claro. Pero final, la orden de arraigo a aquellas personas que viajan constantemente y que eso también le puede afectar, digamos, la salida del Estado, del país. Claro, y finalmente puedes presentar tú una demanda ejecutiva que tiene que ver con lograr el embargo de bienes, ¿ya? Todos los derechos que digamos, sí, ahí tú le presentas como una demanda ejecutiva y tú puedes embargar todos los bienes que tenga en definitiva el deudor a fin de pagar con eso parte o la deuda de la pensión de alimentos. ¿Ya? Hay un procedimiento ejecutivo que se embarga y con el producto de la venta de esos bienes que se van a remate es que te pagas tú con la deuda que se tiene. Ya. Roxana, sin duda hemos tenido un muy buen programa el día de hoy. Mira, justo ya son las 24, alcanzando muy bien la hora de programa. Cerremos con algunas recomendaciones, porque como todo programa siempre se entregan también algunos tips, algunos consejos de cierre. Ya, lo primero, no, por favor, no concurra al juzgado de familia, no es necesario, tiene que estar colapsado, me imagino yo, todo hoy día el sistema está dispuesto para que usted realice todas las gestiones de forma online. De hecho, es más, el propio juzgado de familia, a través de la página que mencionamos nosotros, www.pejut.cl, permite realizar la videoconferencia con un funcionario que le realiza asistencia en línea, virtual. Idealmente a las 8 de la mañana, oye, el sistema sí debo decir que está colapsado. Se colapsa inmediatamente, obviamente, líneas telefónicas y este sistema, pero todo se hace vía online con su clave única, con lo que hemos explicado un poco, haga usted la solicitud. Segundo, tiene que hacer la solicitud, no obstante que ya hizo la primera, si todavía tiene deuda y con los montos retenidos no se alcanza a pagar, tiene que nuevamente hacerla por el segundo retiro. Porque esto no se hace de forma automática y que la gente no se confíe que esto es automático, esto se tiene que pedir y el tribunal tiene que resolver, ¿ya? Yo te diría que esas principalmente son las recomendaciones. Perfecto. Agradecerte el contacto y nos estamos reencontrando el próximo lunes a las 19 horas. Sí, gracias, un abrazo. Chao, Cristian, que estés muy bien. Chao, Roxana. Ahí estaba. Roxana Eide acompañándonos nuevamente. Recuerden ingresar a sus redes sociales, Eide Servicios Jurídicos, en Facebook y en Instagram. Agradecerles a quienes se conectaron, agradecer a quienes comentaron, ¿cierto? A Rebeca San Martín, a Gabriel Patricio Elgueta Contreras, muchas gracias por sus comentarios y nos estaremos reencontrando entonces en un próximo episodio de Vamos al Aire. Un fuerte abrazo para todos ustedes, amigas y amigos. Chao, chao.